¿Qué es lo que hace a un artista un buen artista? Esta pregunta ha estado en mi mente durante varios días, después de notar cierto patrón entre algunos de mis compañeros artistas y por supuesto el propio, en el que muchos de nosotros solemos caer en este pozo de desesperación e insuficiencia llamado autosabotaje o síndrome del impostor. Creo que este tema nunca se aborda adecuadamente, quizás porque a ninguno de nosotros nos gusta hablar de manera muy pública sobre nuestros sentimientos respecto a nuestro arte, al menos los que suelen considerarse aspectos negativos, y esto genera una especie de imagen ilusoria acerca de los ilustradores, dibujantes y artistas. E incluso yo, siendo un artista, muchas veces me encuentro preguntándome cómo es que esta persona hace trabajos increíbles todo el tiempo, cometiendo este error de idealizar a otros artistas que pues no son más que personas como tú y como yo. Cada uno de nosotros tiene diferentes procesos, formas de ver el mundo, incluso las etapas de nuestra vida no las vivimos de la misma manera que otras personas. Nuestro arte es el eco de las cosas que amamos, de los libros que leemos, de las series que vemos y de los artistas que admiramos. Es el susurro de nuestro propio corazón. Algo que me intimida mucho es el no alcanzar ni un poco la vara con la que se mide al artista, el no ser lo suficientemente buena en algo que amo. Y este pensamiento muchas veces me ensombrece y me abruma de tal manera que tiendo a autosabotearme con el síndrome del impostor. E incluso ahora estoy algo nerviosa de hablar de esto porque pues se nos ha enseñado por medio de internet que el artista que hace contenido siempre debe sentirse bien con su trabajo, o que si dibuja bien no tiene derecho a sentirse mal con sus obras. Y siento que hablar de esto de forma muy pública rompe con este estereotipo de artista talentoso, cuya vida artística va aparentemente bien todo el tiempo. Y entonces me pregunto, ¿realmente estamos dispuestos a hacer lo que nos gusta aunque esto no guste a los demás? ¿O nos condicionamos y nos medimos a nosotros mismos en base a las expectativas ajenas? Te invito a preguntarte qué es lo que hace a un artista buen artista. Su popularidad, la inmensa interacción en cada uno de sus dibujos en Instagram, la cantidad de seguidores que tiene, el manejo de su anatomía, sus composiciones, su estilo, su trazo. La merch que acaban de ver es parte de una colaboración con Bograce y en esta parte del video voy a estarles enseñando todo lo que me llegó. Todo me llegó perfectamente empacado y quiero que vean el increíble trabajo de Bograce porque yo no esperaba tanta perfección, honestamente. Cada botón viene sellado, lo cual es bueno porque uno se ahorra la empacación. Y pues si me conocen desde hace tiempo saben que soy re fan de mi propio OC, así que mandé a pedir estos botones con este dibujo que hice cuando celebré los 50,000 seguidores en Instagram. También pedí varios washi tapes porque a mí me encantan y nunca me imaginé que podría llegar a tener washi tapes con mis diseños, así que esto me hace muy feliz. El diseño está inspirado en la estética de mis dibujos, así que viene con brillitos amarillos y una peonía de color azul. Me hace muy feliz tener este tipo de papelería en mis manos. Otras cositas que van a estar viendo más adelante son estos llaveros. Los pedí en 3 modelos y yo estoy totalmente encantada con ellos, se ven re bonitos. Y ya hablándoles un poquito más sobre Bograce, son una empresa china que se dedica a hacer merch para artistas. La verdad es que todo esto está muy barato y es muy accesible y al menos en mi caso hicieron todo rapidísimo. Creo que el proceso de hacer mi merch y enviármela y yo recibirla tardó poco menos de un mes. Fueron 20 días exactos, así que si piensan en mandar a hacer merch les recomiendo muchísimo a Bograce. Les voy a estar dejando el enlace de su página para que vayan a ver la enorme variedad de productos que tienen. Y yo voy a estar dejando mis llaveros en esta pizarra que tengo, que es como mi motor motivacional, así que les recomiendo tener uno. Y arriba están mis peluches de Kirishima, que por si no lo saben es mi personaje favorito de Boku no Hero Academia.
Algo que me motiva muchísimo cuando me siento desanimada o inconforme con mis trabajos es consumir el contenido de personas que me inspiran y trato de encontrar lo especial que a mí me inspira de ellos, por ejemplo. Esta es una manera de transformar la frustración en un sentimiento totalmente diferente. El trabajar en uno mismo es muy importante para que podamos tener una mejor relación con nosotros mismos y con las cosas que hacemos, desconectarse de lo demás y trabajar internamente, en ti, en tus pensamientos y emociones. Una amiga que quiero mucho me dijo una vez: siempre habrá alguien delante de ti, pero al mismo tiempo siempre va a haber alguien detrás. Y esto me hace recordar a un capítulo de Juego de Tronos que estoy mirando la serie una vez más y no me había percatado de muchas cosas. Y una de esas cosas es un diálogo que Sam Tarly tiene con Jon Snow, en el que Jon le está contando sobre la reciente muerte de su hermano Robb, de cómo lo envidiaba porque él era mejor que él en todo, que quería odiarlo pero no podía, a lo que Sam le contesta a Jon que a veces quiere odiarlo porque Jon es mejor que él en todo. Y este tipo de comparaciones sucede en esos momentos porque ambos estaban en los lugares incorrectos, porque pues se sabe que estos personajes llegan a estar en posiciones diferentes en las que se encontraban en el momento de ese diálogo. Ambos lograron encontrar algo en lo que eran buenos después de haber sido menospreciados por no cumplir las expectativas de la sociedad y debido a las condiciones en las que habían nacido. No voy a dar spoilers, pero sí me quedé pensando muchísimo en ese diálogo que se puede aplicar en el ámbito artístico también. El tener inspiraciones, el admirar el talento o la habilidad de una persona y usar esto como un motor. Estuve pintando este dibujo, ya había hecho otro para este video y no me gustó, y este tampoco me gustó, pero como este es un video positivo, vamos a decir que de esto puedo sacar algo positivo, y es que a lo mejor no debí usar esos colores y debí pintar en un lugar más adecuado. Siento que a veces es un poco más complicado aceptar los elogios que aceptar un comentario negativo, porque al menos en mi caso, siendo alguno negativo, muchas veces puedo sacar cosas positivas de ello, pero cuando se reciben elogios a veces está esa sensación, ese sentimiento, esa pregunta de ¿será verdad? Y eso, queridos amigos míos, es el síndrome del impostor. Si has tenido alguna clase de validación no es porque sea suerte, es porque se te reconoce la habilidad y el talento que dejas ver de forma física en el papel o en tu lienzo. Y entiendo que es algo difícil el aceptar la validación que viene desde otras personas, pero también es importante el saber que hiciste algo lindo, así lo veas nada más tú o unas cuantas personas. El nivel de alcance no mide tu talento, no mide tu habilidad. Y creo que es fundamental hablar de esto porque hay muchas personas que ni siquiera muestran su arte al mundo por temor de no ser suficientemente buenos. Y el primer paso para ser bueno en eso que te gusta es aceptar que no eres tan bueno, porque nadie nace aprendiendo. Sé que suena algo ilógico, pero el primer paso es saber que nunca se deja de aprender, que siempre habrá alguien delante, pero también siempre habrá alguien detrás. Muchos de los buenos artistas que hoy conoces y admiras no dibujaban como lo hacen ahora. Ellos no eran tan buenos tampoco, ellos dibujaban mal y tenían fallos anatómicos. Todo lo que se construye comienza con un ladrillo. Tienes que ser paciente, ser constante y ponerte metas y objetivos. Un estilo de dibujo no se encuentra de la noche a la mañana, ni siquiera en 6 meses o en 2 años. Es un proceso largo, es un proceso muy tedioso muchas veces. No busques algo que no puede ser encontrado sino creado. Y por último estoy trabajando en esta ilustración donde cuento un poquito del lore de mis personajes, así que al final del video les voy a dejar la ilustración ya terminada. Y porque siempre me preguntan qué pinceles uso estos que son creados por mí, los pueden encontrar en mi Gumroad, y también uso estos otros para hacer los bocetos. Todos mis pinceles los pueden encontrar en Gumroad, y pues eso fue todo por este video, espero que les haya gustado muchísimo. Yo disfruté y sufrí el proceso de grabación de este video, pero al final quedó muy bonito y me gustó. Así que pues espero que a ustedes también les haya gustado.